Hola a todos, yo soy Abraham García, ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos y estamos aquí en nuestra encuentro semanal con la Perashá, con Nathan Menashe, con el Raf. Saludos Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? A estudiar, si Dios quiere, ¿eh? A ver si podemos. A prepararnos para la pera ya. A prepararnos para la Perashá. A ver, Muy bien. Bueno, vamos a comenzar para allá temor. Ya estamos Perashá, llegando a las últimas Perashá. perashot del libro Vaikra, Baikra. Para allá ok. temor. Vamos a ver los temas y después voy a Sí, explicar cuál va a ser el tema que vamos a hablar hoy. Muy lindo. vale, Pero muy lindo. Vamos a vale. ver. Venga, Temas de la vamos. peralla. Primero, impurezas por el contacto con muertos. Ok. El segundo tema son las leyes de duelo. En esta peralla están todas las leyes de duelo. El tercer tema son las leyes que tienen que ver con el estatus que tiene el Cohen, lo que se traduce el sacerdote, los Kohanim. El cuarto tema es el servicio a Dios del Cohen, que siempre debe ser según la pureza y la perfección. Estos son los primeros cuatro temas. Quinto tema, El último Raf, el Coin, no he entendido. Es que debe ser estaba. que el servicio a Dios del Cohen debe ser mediante la pureza y la perfección. O sea, que se exige del Cohen cierta manera de cómo debe ser el servicio, ¿no? Más de lo que se le exige a un Israel normal. Cuarto tema, ordenanza de santificar el nombre divino y no profanarlo. Mirá qué misma importante está acá. Santificar el nombre de Dios y no profanarlo. La prohibición de Sí. sacrificar ofrendas que tienen defectos. Si es un sacrificio, tiene que estar completo. Y pasamos a esto, digamos que todo sería, esta es la primera parte que tiene que ver con la que una y los Kohanim. Segunda parte, leyes con Sí. respecto a las festividades y sus ofrendas, todo lo que tiene que ver con las fiestas. Luego figuran las leyes acerca del encendido de la menorá, luego las leyes acerca del pan de la proposición, que se ponían en la mesa, y dos temas más. Uno de ellos vamos a tocar hoy. Suceso de un individuo que no entendemos de dónde maldice. No, perdón, este no es el tema que vamos a tocar hoy. Me confundí porque este tema lo toqué recién en otro lado. Entonces por eso me confundí. Ahora te ves. Suceso de un individuo que maldice hace Jolela y su castigo, el castigo que tenía. Ahí habla de un hijo de un mitrí que había en el pueblo de Israel, que era de una madre. Hay que ver. Y al final de la perashá, todo tipo de leyes de daños y perjuicios varios. Famoso ojo por ojo, diente por diente, que no se traduce literal, sino que cuánto debería pagar por lo que lo hizo perder a la persona. Bueno, aparece también al final de la perashá. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar nosotros? Es un texto que si uno lo lee a simple vista parece, está bien, algo interesante, técnico, pero si lo leemos meticulosamente, lo que vamos a hacer hoy, vas a ver qué grandioso que es. Pero hasta como, bueno, no me voy a adelantar. ¿Está bien? Vamos a empezar el Vale, texto. Si no, venga. pierde la sorpresa. Si no, se pierde la sorpresa. Va, texto analiza. Dijimos, es el Levítico 22, del 26 al 33. Leo. Ok. Y le dijo Dios a Moshe, todo animal que nazca estará 7 días junto a su madre. Desde el octavo día en adelante será aceptado para ser ofrendado ante el Eterno. ¿Está bien? Dice 7 días con la madre, solamente del octavo día se puede ofrendar. Luego me dice, no degollarás en el mismo día a la madre y su cría. Algo más. Luego me dice, y cuando ofrezcas una ofrenda de agradecimiento, lo harás con toda tu voluntad. Deberá ser comido en el mismo día, no dejando nada de esa carne para el día siguiente. Yo soy el Eterno. Después voy a leer las preguntas meticulosamente, pero ya cuando vemos el texto. Primero me dijo lo de 7 días con la madre. Está bien, es un precepto. Después me dijo que
la madre y la cría el mismo día no se puede. Bueno, dice, bueno, pasó a otro precepto. Y después me dijo que si haces algo de agradecimiento, lo harás con toda la voluntad. No sé cómo saltó de ese tema a este tema, pero si lo haces por agradecimiento, no lo vas a hacer con voluntad. Sería normal, ¿no? Si es de agradecimiento, lo hago con ganas, si no, ¿para qué lo hago? Está bien. Y después me dice, deberá ser comido en el mismo día, no dejando nada de esa carne para el día siguiente. También se parece algo técnico, ¿no? Me dice que tenés que comerlo todo ese día. Hasta ahora muy técnico. De repente, mirá lo que pasa acá. Yo soy el eterno. ¡Pam! ¿Que me perdí? ¿No? ¿Que me perdí? No entendí. Ya sé que Hashem es el eterno, pero ¿por qué ahora dice Anojí? Anojí, Hashem me lo que de repente, ¿qué pasó? Aní Hashem. Suena como muy importante, ¿no? Para de repente. Además hay Por aquí lo una palabra tanto, medio rara también, ¿no? Porque y eso... de repente dice, por lo Ah, tanto, haréis mis preceptos y los cuidaréis. Yo soy el Señor. ¿Está bien? Pero ¿qué pasó? ¿Cómo saltó de repente al tema de haréis los preceptos de Hashem? Era como algo técnico y de repente me habla del cumplimiento de todas las mitzvot. Y también de nuevo, yo soy el Señor, también algo tan fuerte. Y mirá, y de repente, no profanaréis la santidad de mi nombre y seré santificado entre los hijos de Israel. Un precepto re importante, el tema de no profanar el nombre de Hashem y santificar el nombre de Dios, que me aparece ahí de repente, entre un pasuk y otro. Y no termina ahí. Yo soy el Eterno, que los santifico y los saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y termina, yo soy el Eterno. ¿Qué pasó? Yo soy el Eterno tres muchas veces, veces. tres veces ya llevamos con el Eterno. ¡Wow! Y de repente me dice, para eso te saqué de Egipto. ¡Wow! ¿Qué pasó? O sea, veníamos hablando de un texto que parecía técnico, con preceptos que hay que cumplir, y en el final del párrafo fue subiendo cada vez de nivel. Y nosotros no entendimos qué pasó acá. ¿Está bien lo que vamos a analizar? ¿Vamos a las preguntas? Sí, Vas a ver que es muy lindo. A mí me emociona, este me emociona. Vamos a ver. Preguntas. Todo esto que Dios le dice ahora a Moshe, ¿a quién se lo tiene que decir Moshe? ¿Al pueblo? ¿A todo a Israel? ¿O a los Kohanim? Porque veníamos hablando de textos que tenían que hablar de los Kohanim. Entonces, de repente, esto hay que decírselo a todo el pueblo de Israel o esto hay que decírselo a los Kohanim. Segunda pregunta, ya entramos en el texto específico. ¿Por qué solamente se puede ofrendar animales que tengan 8 días? ¿Qué tiene de malo? Si ¿no? Ese ternerito tiene solamente 5 días, 6 días. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede ofrendar uno que tenga 6 días nada más? Ese sería para el primer precepto. Segundo, ¿por qué no se puede ofrecer a la madre y al hijo en el mismo día? Es lo que viene después, ¿no? ¿Cuál es el problema? O sea, vamos a analizar ahora, ¿no? 3. Nos dice que si va a traer una ofrenda de agradecimiento, debe ser hecho con toda la voluntad. ¿Acaso alguien que va a traer una ofrenda de agradecimiento no lo hace de corazón? O sea, si era una ofrenda, otra ofrenda, bueno, lo hice porque estaba obligado. Pero si es de agradecimiento, la estoy trayendo, no, me parece como que es obvio que lo hago con voluntad. Si no, si es de agradecimiento o no, no es obvio. ¿Por qué no se puede dejar nada del sacrificio hasta la mañana siguiente? Está bien, lo quiero dejar para mañana. No, prohibido. ¿Qué tiene de malo? Sí, no. ¿Por qué el versículo nos dice, harán los preceptos y los cuidarán? ¿Qué diferencia hay entre hacer y cuidar? Hay hacer misbot y hay cuidar misbot. ¿Qué diferencia hay? Porque acá dice dos verbos. Y también me gustaría contestar por qué dijo la manera de qué verbo puso primero. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver en hebreo. O sea, ¿qué puso primero? ¿Los guardaréis o los cumpliréis? ¿Está bien? ¿Qué viene a agregar el versículo que dice que tiene que cuidarse de obedecer todos los preceptos? ¿Por qué lo viene a decir ahora? De repente me dice que no profane el nombre de Dios. ¿Cómo es posible profanar el nombre sagrado de Dios? Si es sagrado, entonces no puede ser profanado. O sea, ¿de qué manera se profana? Mejalelim et Hashem. O sea, Dios mismo es santo. Yo puedo profanarlo, es imposible. O sea, Dios es Kadosh, Kadosh, haga lo que yo haga.
Pero acá dice profanar el nombre. Pero vamos a ver qué significa el nombre. ¿Y cuál es la ¿Qué diferencia significa entre lo el que? nombre y Dios, Raf? Claro, a lo mejor ahí está la clave. Está bien. ¿Qué significa lo que Dios dice? Me consagraré dentro del pueblo de Israel. Dice que Él se santificará dentro del pueblo de Israel, pero después dice, soy el Señor que los santifico. Entonces, ¿quién es el que santifica? Porque en uno dice como que el que santifica es a Israel, a Dios, y después como que Dios es el que nos santifica. ¿Quién? ¿Quién santifica a quién? Y por último, ¿por qué menciona ahora el tema de que nos sacó de Egipto? Al final del párrafo. ¿Qué me viene Sí. a agregar el tema? Que nos sacó de Egipto, entendí, no sé. O sea, ahí, el texto como se divide en muchas preguntas al principio de... O sea, entender qué conexión hay entre un versículo y otro, ¿no? Entre el uno y entre el... A Raf, ver si entender entendemos. todo, que parece algo muy críptico el texto. Sí, parece técnico y también entender cómo va de pasuk a pasuk. ¿Está bien? Eso quiero mostrar. ¿Vamos a empezar? Venga, Raf. Vamos. Respuestas, vamos a ver. Primero vemos que se trata de un pasaje que merece ser analizado más detenidamente. Aparentemente esta es la estructura. Primera parte comienza hablando de ciertos versículos que tienen que ver con las ofrendas. Segunda parte pasa al tema de Kiddush Hashem, que se debe santificar el nombre de Dios. Y tercera parte nos dice que justamente para esto Dios nos sacó de Egipto. ¿Bien? Bueno, vamos a ver pasú por pasú y vamos a entender. Primera pregunta era, ¿por qué dice que no se puede sacrificar hasta que tenga 8 días? ¿No? Todo animal que nazca estará 7 días junto a su madre, desde el octavo día en adelante será aceptado para ser ofrendado ante el Eterno. ¿Cuál es el motivo por el cual no se puede ofrecer un animal antes de 8 días? Bueno, ¿qué podíamos pensar? ¿Qué diría uno instintivamente? Misericordia, ¿no? Ah, pobrecito, recién nació, ¿no? Pero podríamos pensar que ofrecer un animal de tan tierna edad podría ser visto como algo muy agresivo, pero, o sea, de nuevo, y Dios que me está enseñando un concepto de misericordia, pero tengo una objeción a esto. En realidad, no es todo el sentido de este precepto. ¿Por qué? Pues la prohibición de no matarlo antes de los 8 días rige solamente en el caso que quiero ofrecerlo al altar para el servicio divino. Pero si me lo quiero comer, Se puede, no ¿no? dijo que está, no dijo que está prohibido, ¿no? O sea, digamos que el ternerito tiene 4 días y le hace yejitá y hace asado. ¿Está prohibido? No está prohibido. No. Ah, entonces ese no es el motivo. Si el motivo fuese misericordia, pobrecito que tiene 7 días nada más, entonces que esté prohibido también comerlo, ¿no? O sea Ok, que no me vale, convence sí. ese. Pero si quisiera comérselo él en su casa, no hay ningún impedimento. Por lo tanto, el motivo no es por crueldad. ¿Está bien? Uno de los fundamentos por el cual se debe esperar 8 días antes de ofrecerlo ante el altar se debe a que si ya vivió 7 días el ternerito, una semana completa, esto demuestra que el animal está sano y puede vivir por sí solo. Ya pasó una semana. Menos de este tiempo puede ser que el animal sea muy débil o enfermo y que no sobreviva. Es por eso que se espera hasta el octavo día. Porque si vivió 7 días, entonces decimos que ya tiene el estatus de vivo y por ende ya lo puede ofrendar. ¿Se entiende? O sea, es un animalito Está sano. eh, Sano, 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 pero. sano. Y entonces, ¿cuál es la idea que me quiere enseñar la Torah? No es digno ofrecer a Dios algo que no sea apropiado o que esté defectuoso. Javier, o sea, tiene que ver con el contexto, porque antes también va a hablar de animales defectuosos que no se pueden ofrecer. Entonces el tema acá era, si yo hago algo en honor a Dios, lo hago con algo bueno. ¿Está bien? Vamos a ver qué aprendo técnicamente y qué aprendo más general. Brit Milá es parecido. Tal como Sí, el Brit Milá, vemos que hay que dejar pasar 7 días, pues luego de este periodo ya desarrolló la capacidad de cicatrización el niño. Y por eso ahora ya puede ser circuncidado sin correr
ningún riesgo. ¿Ves? Que tiene que ver con que el niño ya está sano. Parecido. Pasar una semana completa, el octavo. A ver, ¿lo podemos conectar con Caín y Abel cuando hicieron los sacrificios? A ver, Caín, en cambio, ofreció a Dios de los frutos que ya estaban más viejos y feos, los que él no iba a comer. Esos frutos fue lo que le trajo como ofrenda a Dios, mientras que Abel trajo lo mejor de entre sus animales. Es por eso que Dios aceptó la ofrenda de Abel, mientras que la de Caín, que era como un desprecio y no digna de ser ofrecida ante un rey, fue rechazada. ¿Está bien? Sí, Entonces, ¿qué aprendería del primer paso? Aprendí que un ternerito hasta que tiene que estar 7 días con la madre. ¿Entendí? Pero ¿cuál es la idea que me quiere enseñar para la vida? Para la vida me está enseñando algo así, que si voy a servir a Dios, lo hago bien. ¿Está con lo bien? mejor que Lo hago tengo. con respeto. Exacto. Ese es el concepto que agarré. Agarré de este versículo algo para todo, no solamente para esto. El primer punto, servir a Dios de una manera apropiada y digna, como se hace ante un rey. Perfecto. Aprendí que a Dios se lo sirve de manera como un rey. Vamos al segundo versículo. Por otro lado, nos dice que no se puede matar para comer a la madre y al ternero en el mismo día. Acá no es como sacrificio, ¿no? Me dice que si yo lo quiero comer, digamos quiero comerme un asado, ¿puedo matar a la madre y al hijo el mismo día? Prohibido. Prohibido matar a la madre y al hijo el mismo día. Entonces ahora yo quiero saber por qué. Si bien la Torah es realista y permite al ser humano comer carne, eso no quiere decir que sea un salvaje y no tenga sentimientos. Si va a matar al animal, por lo menos que sea sensible y que no lo mate a la madre y al ternero en el mismo día. Acá sí apuesto a que el tema es misericordia y sensibilidad. No puede ser que yo sea insensible. Si mata a la madre y al hijo el mismo día, es como que es insensible, no tiene sentimientos, nada. La Torah quiere lograr en el ser humano, el segundo punto es que no se pierda la sensibilidad, que tenga sentimiento. ¿Está bien el segundo? No es lo mismo que el No, primero, ¿no? El no sé, primero me Raf, enseñó que a porque Dios se lo sirve de la mejor manera. El segundo me enseña nunca perder la sensibilidad. A lo mejor esto tiene que ver también con el tema de cómo sirvo a Dios, ¿entendés? O sea, en el servicio a Dios nunca se debe ser insensible. ¿Se entendió hasta acá? sí. Vamos Pero, al Raf, tercero. yo tengo Sí, preguntas. O sea, sí, por a ver. ejemplo, si entre que, no sé, si voy a matar a la madre y voy a matar al hijo y los voy a matar los dos, ¿no es mejor matarlos los dos el mismo día que no sufran? No, no, mejor. No, pará. Si vas a matar el Rama me explica así: que si vas a matar a la madre y al hijo el mismo día, también siempre hay probabilidades que a lo mejor sin querer lo hagas delante. Y no hay nada más, y que inclusive los animales sufren si ven a su cría ser Morirse, matada. ¿no? Entonces, por eso la Torah contundente dijo prohibido. O sea, es el sentido que da Rama. Pero también es ser cruel ese. Está bien, puede ser yejita, pero no puedes. Es como que a la especie la mataste el mismo día, son muy cruel. Algo así, a la madre y al hijo. Entonces, es verdad que te dejo comer carne, pero no de manera cruel. ¿Entendés? Eso quise decir. Ok, Pero ¿qué aprendo yo vale. para que Dios me quiere enseñar? No ser insensible. Vamos a la tercera. Con respecto a aquel que va a traer un sacrificio de agradecimiento, dice que debe ser hecho con toda su voluntad. Te pregunto, ¿cuál es la pregunta? ¿Acaso alguien que va a traer una ofrenda de agradecimiento no lo hace de corazón? Si existe esta posibilidad, por ejemplo, ¿entienden? O sea, si el Pasuk dijo que si lo hace por agradecimiento tiene que ser de corazón, y no está de más, es que puede pasar que una persona haga algo por agradecimiento sin voluntad. A ver qué ejemplo. Ejemplo. Imaginemos el día de Yom Kippur. ¿Está bien? En el momento de Kol Nidre, es un lugar, es un momento muy sagrado del día, ¿no? Que se llena el templo. Un individuo dona muchísimo dinero para que lo dejen, vieron que están los que agarran el Sefer Torah, hay mucha gente que dona mucho porque quieren agarrar el Sefer Torah. Y él dona mucho para que lo dejen sostener la Torah en ese momento. Algunos podrían pensar que se trata de una persona muy bondadosa y generosa, pues nadie lo obligaba a donar tanto, pero en realidad puede ser que se trata de un individuo interesado, pues no lo hace de corazón o de plena voluntad, sino que lo que hace para que la gente crea que tiene mucho dinero. Por ejemplo, o sea, digamos, ahí llegan los millonarios. Entonces la persona dice, mira, los que tienen más dinero acá ponen al principio. Y si yo quiero hacer un gran negocio, es bueno que escuchen que yo tengo. Entonces digamos que a lo mejor, me estoy inventando, o lo digo así, sí, lo traigo, pero está donando para que los otros escuchen que él tiene dinero.
para que la gente crea que tiene mucho dinero y ahora todas quieren negociar y asociarse con él. Es un negocio. O para que le otorgue más honor. O a lo mejor dijo, no, yo quiero donar para que me respeten más. ¿Qué quiero decir? Que no seguro, que no es seguro que lo haces por agradecimiento puro, sino a veces existe por el que dirán. ¿Entendés? Entonces dije, ¿qué dice acá la misma? Si vas a hacer un corbán por agradecimiento, pero hacelo de corazón, de verdad. Que no sea por otro interés. Porque puede haber otros intereses, a lo mejor, ¿entendés? Sí, Puede haber el interés, a lo mejor él dice, yo hago todos los pecados en el año que quiero, y después dono una gran donación y Dios me perdona. Pero no es así, tiene que hacerte yubá. ¿De qué me quiere enseñar la Torah? Lo que la Torah nos quiere enseñar es que cuando vaya a hacer algo que no esté obligado a hacer, o sea, si estoy obligado lo tengo que hacer, quiera o no quiera, obvio que ojalá lo haga de corazón, con amor, pero igual lo hay que hacer. Pero si no estoy obligado, si no estoy obligado, entonces que lo haga de corazón, si no, que no lo haga. Como por ejemplo en el día de cumpleaños de la madre, el hijo le lleva un regalo a su mamá en forma muy despreciativa. Digamos que es el día, ¿no? Es el día de la madre o el día de cumpleaños. Se lo tira y le dice, ahí tienes tu regalo, que te aproveche. ¿Qué te va a decir la mamá? ¿Sabes qué, hijo? No me traigas nada. Para traerme un regalo y entregármelo de esa manera, no me traigas nada. Porque lo que quiere ver la madre en el regalo es el amor del hijo. No quiere el regalo en sí. La madre se va a enojar, se lo va a rechazar y le va a decir, ¿para qué me lo trajiste? ¿Acaso yo te pedí un regalo? No tenías ninguna obligación de traerme nada. Si me traes algo, hazlo con todo tu corazón. Si no, no lo hagas. ¿Está bien que aprendimos de la tercera? Todavía no llega a lo top. O sea, hasta ahora, de cada precepto estoy aprendiendo algo. ¿Qué aprendo de este precepto? Que cuando haces algo que no estás que no es obligado a hacer, obligado, lo tienes hacelo que con hacer con ganas. cariño. Eso, con Vale, cariño, con amor. ¿Está bien? Lo sí. mismo dice Dios. Esta manera de actuar abundaba mucho en la época del templo. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el porqué de los corbanot? Porque a veces Dios no le... Dice, mucha gente ofrecía sacrificios a Dios, pero en realidad lo hacían pensando que de esta manera lo iban a complacer y así poderse ganar el favor de Dios para luego hacer lo que ellos quisieran y que Dios no los castigue. Sobre esto nos reprenden mucho los profetas, hasta el punto tal que Dios dice, por medio de los profetas, que preferiría que el templo se cierre y que no traigan más este tipo de ofrendas. O lo que Dios le dice a Isaías, que detesta las ofrendas de Israel, pues todas eran realizadas con esos pensamientos, no eran de corazón. ¿Cuál es el tercer punto? Que debe ser hecho de buena manera, de todo corazón y sin perseguir intereses mezquinos, favores o a modo de soborno, etcétera, sino hacerlo de verdad, porque querés hacerlo. ¿Está bien? Sí. Tercero. Voy a ir al cuarto y ahí vas a ver cómo va a empezar a cerrar todo. El cuarto dice que si hacía el corbán, tenía que comérselo la noche, esos días, y no podía dejarlo para el otro día. Dije, ¿qué tiene de malo dejarlo para el otro día? ¿Por qué no podía quedar nada del sacrificio hasta el otro día? ¿Qué tiene de malo? Lo que ocurría es que al dejarlo hasta el otro día, la carne se puede descomponer o ya no va a ser lo mismo. Y si la ofrenda se echa a perder, esto sería como un desprecio. Nadie va a aceptar que en el banquete de casamiento pongan comida del día anterior. Es mucho más digno que se sirva comida fresca del día. Además, si se le permite dejarlo hasta el otro día, pudiera ocurrir que en vez de comerlo en ese momento, prefiera dejarlo para el otro día. Esto demostraría que no le interesa tanto, que tiene otras cosas más importantes para hacer. Déjame agregar algo. O sea, primero, aparentemente es el mismo punto, ¿no? Es que si lo haces, hacelo bien y no con desprecio y no dejarlo para el otro día, es como que no le prestaste atención a la misma. Pará. Era una seguridad. ¿De qué corban estábamos hablando? De agradecimiento, ¿no? Sí. Muy bien. Si es un corbán de agradecimiento, ¿qué había que hacerlo? Con muchas personas. Muy bien. Entonces venían muchas personas. Entonces, ¿qué era normal? Que se coma todo. Yo pregunto, Ujú. ¿cómo puede ser que un corbán de agradecimiento que tiene que haber muchas personas y no se comió todo? Porque había poca gente. Claro, no invitó a nadie. ¿Qué seguridad ahí hace? ¿Qué agradecimiento? Y es más, dice, no invito a nadie, dije, me lo dejo para mañana para mí. No, así no se hace, entonces no lo estás haciendo bien. Si ese agradecimiento es agradecer, expandir el milagro, lo que pasó, ¿está bien? Entonces, si no lo hizo así,
El cuarto punto es otorgarle importancia a lo que estás haciendo y no desdeñarlo. ¿Está bien? No como no importar. ¿Está bien? Vale. Primer punto, ¿cuál fue? El primer punto era que a Dios se lo sirve con lo más importante. El segundo punto, con sentimiento y con empatía, no ser insensible. El tercer punto, eh, Con que ganas, lo con haga de cariño. corazón, que le meta cariño. Y el cuarto punto, es parecido al primero, pero el punto agrega es que no sea con desprecio, sino que le di la importancia de vida y por lo tanto hice lo eh, correcto como debería ser. ¿Está bien hasta acá? Ahora sí, sumemos todo lo que dijimos. 1, 2, 3 y 4. Presta atención al pasú que viene ahora. Vuelvo al texto nuestro del pasú. Dice, debe, primero te dice, yo soy el eterno, ¿no? Dijimos, ¿qué marca yo soy el eterno? Es como que es una frase que marca como el cierre del texto y ahora lo va a conectar con el texto que viene, ¿está bien? Es como un código, yo soy el eterno, vas a ver. Porque después se repite de nuevo, yo soy el eterno. Por lo tanto, haréis mis preceptos y los cuidaréis. Me interesa verlo. ¿Tenés el texto en hebreo ahí? sí, Ahí. Déjame verlo en hebreo. Fíjate cómo dice en hebreo. Ushmarte mitzvotai, basite motam ani Hashem. ¿Qué verbo dice sigo. primero? No, está ahí. Ushmarte. Eh, Cuidaréis, ¿no? De Shemor. Cuidaréis mi mitzvot y las haréis. Yo soy Hashem. ¿Está bien? Sí, Ahí está. Bueno, presta atención. Primero dice cuidaréis y después las haréis, yo soy Hashem. Dijimos, ¿cómo salta de repente de todo esto técnico a de repente decirme que tengo que hacer todas las mitzvot? ¿No? Y me dice, yo soy Dios, como, este es el tema de todas las mitzvot. Acá está. Acá va la propuesta. Todo esto que acabamos de decir no fue para algo técnico específico, sino dijo, agarrá la idea y el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, y y así, así de tenéis que esta cumplir la manera, misma. se debe hacer las mismas. Mirá cómo entra bien. Tengo dos verbos. Uno es cuidaréis y otro es haréis. Haréis es hacer la misma. Pero ¿qué es cuidaréis? ¿De qué manera se hace la misma? ¿Y cómo aprendo cómo cuidar la misma? Te lo acabo de decir en el paso 1, 2, 3, 4. Te acabo de decir de qué manera se debe servir a Dios. Por eso viene primero el verbo cuidaréis. Cuidaréis cómo lo hago, con ganas, con amor, prestando atención, con sensibilidad. Todo lo que dije recién es cuidaréis. Y haréis. O sea, no está hablando solamente de estas cuatro cosas que dije recién, sino te está hablando de cómo se debe servir a Dios en todo momento. Entonces, de repente, de algo técnico pasó a algo más importante. ¿Se entendió? Sí, Lo voy a sí, leer. El cuarto, la diferencia entre cuidar y hacer los preceptos es que una cosa es hacer el precepto técnicamente y literalmente hablando, pero cuidarlo se refiere a hacerla con atención, con esmero, meticulosamente, con sinceridad, con honra y con respeto, tal como nos dijo en los casos que citó en los versículos anteriores, con todos estos requisitos que mencionó en los cuatro casos anteriores. El hacer se refiere a la acción externa. El cuidar se refiere a la forma interna o la intención. Una vez que sabemos cuál es la manera de hacer los preceptos, entonces ahora nos encomienda de que no solo las ofrendas, sino que todos los preceptos deben ser hechos de esta manera. Entonces es como que agarró distintos preceptos como un ejemplo, me dijo que aprenda algo de ahí, y me dijo que de esta manera voy a hacer todo mi sacrificio divino. ¿Se entendió? sí, Bien. sí, sí, Ahora, ¿cómo salta al pasuk de no profanar mi nombre y santificar mi nombre? Ahí va. Y acá preguntamos primero, ¿cómo salta de este a este? Y también, ¿qué significa profanar o santificar? ¿Cómo es posible profanar el nombre sagrado? Si es sagrado, entonces no puede ser profanado por nadie. Bueno,
Ahí está la clave. Vos que dijiste que acá que dice que no profanaremos El el nombre, nombre, ¿no? el nombre. Pero, pero ahora O sea, ya no tiene Dios. sentido porque Claro. entonces, Sí, porque, siguiendo, bueno, siguiendo la agarrate el decisión hilado. A ver, lógica, seguí el hilo. y entonces lo que estamos haciendo es hacer mal la misbot, ¿no? Y al hacer O mal la sea que misbot, lo que te profanamos el acabo de nombre. enseñar, claro, para, recién te acabo de decir de qué manera se debe hacer el servicio divino, ¿no? Después que Sí, me dijo, uno, dos, tres, cuatro, me dijo, quiero que de esta manera hagas todas las misas. Claro, si voy a hacer de esta manera todas las misbot, seguro que voy a santificar el nombre de Dios y no voy a profanarlo, ¿no? Y si no voy a hacer de esta manera las cosas, a lo mejor voy a profanar. Pero primero, ¿por qué dijo profanar el nombre? Voy a contestar eso. Lo primero que tenemos que remarcar es que dice no profanar el nombre de Dios. No dijo profanar a Dios en sí, porque es imposible profanar. Dios es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces debemos profundizar a qué se refiere cuando dice el nombre. Acá va. El nombre es como los demás lo conocen, ¿no? ¿Qué es el nombre? Como te llaman. El nombre de Dios, ¿qué sería? Como nosotros conocemos a Dios. Es decir, el nombre no es la persona en sí. No obstante, cuando mencionó el nombre, cuando yo menciono el nombre de ese individuo, inmediatamente viene a la mente de todos la imagen de ese sujeto. No viene el individuo en sí, sino que traen a la mente la noción que tiene la gente de él. Algunos lo tienen como bueno, otros como avaro, etc. O sea, que no profanar el nombre de Dios es que con mis acciones no deje mal parado a cómo el mundo entiende quién es Dios. ¿Entendés? Cuando mi acción demuestra que ese es el top, es lo máximo, entonces la gente aprende que Dios es lo máximo. Pero si en mi accionar yo actúo re mal y vos decís, eso es lo que Dios dice, entonces queda mal parado Dios, porque eso es como el mundo entiende lo que es Dios. ¿Se entendió? Yo sí, lo que puedo bajar o subir es la concepción que el mundo tiene de Dios. vale. ¿Se entendió? Bien. Sí, Nótese que el precepto no es santificar a Dios, pues el hombre, con lo minúsculo que es, ni ningún otro ser, por elevado que sea, puede santificar a Dios. Pues como ya explicamos, Dios es perfecto, ya santo de por sí. El precepto entonces es santificar su nombre, el nombre de Dios. No es Dios mismo ni su esencia, sino es lo que captamos de él. O sea, como persona religiosa, si vos te portás bien, estás santificando el nombre de Dios, porque hay el mundo que dice, mirá lo que hacen estas personas que van en el camino de ayer. Mirá qué persona buena y qué correcta y qué honesta es. Entonces, estás santificando el nombre de Dios, porque la gente entiende que de esa manera es lo que Dios quiere de ti y vos sos un ejemplo de persona. Entonces estás santificando el nombre de Dios. Es por eso que hay varios nombres que designan a Dios. Cada uno de ellos se refiere a un aspecto de cómo los seres humanos ven a Dios. Entonces, lo que el ser humano puede hacer no es elevar, santificar o denigrar, profanar a Dios en sí mismo, sino lo que puede hacer es elevar o denigrar el concepto de Dios a los ojos de la gente. Eso sí, depende de tu comportamiento. Si un individuo está dispuesto a entregar su vida por Dios, sin duda que este acto elevará el concepto de Dios a los ojos de las demás personas. O sea, si una persona dice, está dispuesto a dar todo, está bien. Por Dios está claro que la gente dice, o sea que Dios es el valor supremo, porque si no, ¿por qué está dando todo por él? O sea, entiende que ese es el valor, obvio, igual Dios no quiere, Dios quiere que vivamos, 100%, pero cuando vos demostrás sacrificio en lo que haces en honor a un ideal, estás demostrando que ese ideal es muy importante, por eso el sacrificio. Si un individuo está dispuesto a entregar su vida por Dios, sin duda que este acto elevará el concepto de Dios a los ojos de las demás personas. En cambio, si algún rabino, por dinero, tergiversa o transgrede un precepto de la Torá, estará profanando, denigrando el concepto elevado de Dios. Pues con su acto errado está demostrando equivocadamente que hay otras cosas más elevadas, importantes que Dios. Este caso, el dinero. Pues por causa de él deja de lado la voluntad de Dios. Para profundizar sobre el tema y los conceptos de los distintos nombres de Dios, se puede profundizar en el Guía de los Perplejos, tomo 1, capítulo 61, capítulo 62
y capítulo 63. Entre paréntesis, si alguien querría investigar. Vale. Sigo. Está bien, ahora, ¿cómo entra este pasuk con el pasuk anterior? En el pasuk anterior dijo cómo tengo que hacer las mitzvot, ¿no? ¿De qué manera, no? ¿Y qué de qué manera? De la mejor manera. Entonces, claro, si lo voy a hacer de esta manera, ¿qué voy a hacer? Estoy santificando el nombre de Dios y no estoy profanando el nombre de Dios. O sea que viene junto. ¿Se entendió la construcción? O sea que no Sí, solamente saltó de unas cosas técnicas a qué manera tengo que hacer mi bot, sino más todavía al objetivo máximo, que es que en mi vida yo siempre tengo que tratar de santificar el nombre de Dios y no profanar. Dios es lo más elevado. No, espera. Dios es la fuente de santidad y es Él el que otorga santidad, siempre y cuando el individuo se eleve y se acerca a ese nivel. Entonces será santificado por Dios y de lo contrario no. Dios es lo más elevado, es la fuente de todo bien, es la verdad suprema. Por lo tanto, no existe valor más elevado que Él. Hacia Él debemos encaminarnos, pues todo lo demás es menos, ¿por qué entonces apuntar a otra cosa? Yo entendí cuál es el valor supremo en mi vida, entiendo que para eso voy, ¿no? Bueno, todo lo demás fuera de Dios es momentáneo, pasajero, dependiente de muchas otras cosas, mientras que Dios es eterno, no depende de nada. El tema Shem Hashem que dijo yo soy el eterno también entra bien aquí. Que Dios es el valor supremo, la eternidad máxima. Y por eso el que se apega a Él, se apega a lo eterno, que no depende de nada y también nadie se lo puede quitar. Por lo tanto, acaba la construcción. Si va a hacer todos los preceptos que Dios le encomendó de la manera correcta y digna, con sentimiento y con esmero, entonces de esta manera está santificando el nombre de Dios. Por todos van a notar que para ese individuo Dios es lo más importante en su vida. ¿Está bien hasta acá? Nos sí. queda el último paso. A ver, de repente me dice, fíjate, como dice, yo soy el eterno, que los santifico, volvió al punto que dijo recién, y los saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Espera, es importante en hebreo, liot lahem leloim, ¿no? Sí, liot Que la lahem G, leloim. Tenemos que ver qué significa ser para ustedes Elohim, porque me dice que para eso me sacó de Egipto. Pero me interesa para qué me sacó de Egipto. Va. Siendo así, vamos a entender a qué se refiere cuando nos dice yo soy el Señor, Elohim, vuestro Dios. El término Elohim en hebreo, Elohim en hebreo tiene tres acepciones. ¿Te acuerdas que una vez vimos? Elohim no significa sí, solamente Dios. Elohim significa grandes Dios, personas, grandes personas personas, importantes, jueces jueces, líderes y ángeles. y Bueno, ángeles, correcto. ahora mira, yo soy el Señor, Elohim vuestro Dios. El término Elohim en hebreo tiene tres acepciones. Una es sagrada, se refiere a Dios. La segunda es cuando se utiliza para referirse a los ángeles. Y la tercera, que tampoco es sagrada, es cuando se refiere a los jueces, reyes. Ejemplo de esto lo vemos muchas veces en los salmos. En el rey David llama Elohim, muchos salmos, a los jueces. En ese caso, la palabra no es sagrada, está hablando de jueces. El factor común que tienen estas tres acepciones, ya sea que se refiera a Dios, ángeles o jueces, es que las tres hacen alusión a algo importante, lo más elevado, el rango más respetado y honorable, ya sea entre los humanos o en el ámbito espiritual. O sea que Elohim habla de importancia. ¿Por qué a los jueces los llamo Elohim? Porque son personas importantes de la sociedad. ¿Por qué a los ángeles los llamo Elohim? Porque son seres espirituales muy importantes. ¿Y por qué a Shem los llamo Elohim? Porque es el más importante. Entonces, resumiendo, ¿qué significa? Entonces, para ser para ustedes Elohim. Para eso te saqué de Egipto. Para ser para ustedes Elohim. Para ser para ustedes, para que ustedes entiendan, porque nosotros tenemos que entender, no porque Dios necesite, ¿no? Que Él es el ser más importante. O sea, todo el objetivo de la salida de Mitzrayim es entender que Hashem es el rey del universo. Para eso te saqué. ¿Me seguiste? A ver, Sí, resumiendo. Podríamos decir que el término Elohim se refiere a aquello que es lo más elevado, lo que está por sobre todo, lo más importante. Es por eso que en el Shema de Israel decimos, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. No se trata de que el Eterno es solo Dios nuestro y no de los demás, sino que quiere decir que el Eterno es lo más importante, o sea, Hashem Elohenu, nuestro Dios, que es nuestro Dios, y no es Dios de todos, es Dios de todos. Sí, cuando digo Elohenu, nuestro, quiero decir que nosotros lo reconocemos como lo más importante. Para nosotros, Hashem es lo más importante. Hashem es único.
Hashem Echad. Y continúa el Shema diciendo Hashem Echad, porque para muchos individuos Dios es importante, pero también hay otras cosas importantes en tu vida. Es por eso que si uno le pregunta, por un lado me dice que Dios existe y que es muy elevado. Entonces, ¿cómo es posible que no observes el Shabbat o los preceptos y en lugar de eso te dediques a cosas tan bajas? Ese individuo nos responderá que si bien Dios es importante en la vida, hay otras cosas que también son importantes. Es decir, para él, si bien Dios es importante, eso no quiere decir que sea lo más importante. ¿De qué dice el Shema Israel? No. Por eso el Shema es categórico. Y dice, Hashem Eloquenu, o sea, Hashem es lo más importante en nuestra vida. Y después, Hashem Ejad, y solo él, uno, es lo más importante. No hay otros más importantes. El valor supremo de la pirámide es Dios. Por debajo viene, está bien, la familia, la salud, el Estado de Israel, seguro, pero es todo para ese punto. Por lo tanto, cuando Dios nos dice ahora, yo soy el eterno Elohim, vuestro Dios, se refiere a que Él es lo más importante para nosotros. Y continúa el versículo diciendo, yo soy el Señor Elohim, vuestro Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. O sea, fíjate que primero dijo, no profanarán mi nombre, Ani Hashem, yo soy Hashem que los santifico, los saqué de Mitzrayim, y yo la Hashem de Elohim, para hacer para ustedes Elohim, Ani Hashem de nuevo. En resumen, todo este pasaje nos dice, entonces la conclusión fue así, ¿eh? Los primeros 4 versículos fueron los preceptos, el quinto versículo fue de qué manera debo hacer todos los preceptos, como te enseñé los 4, el sexto versículo fue así santificarás el nombre de Dios y no lo profanarás, y el séptimo versículo fue, y este es el objetivo de toda la salida de Egipto. o sea, de repente en un pasaje que parecía re simple, me dijo el objetivo de la vida. ¿Entendés? Que fue wow, pero voy a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué pasó? No, que me perdí, pero no, léelo detenidamente, porque ahí te está enseñando de qué manera se hacen las cosas. En resumen, todo este pasaje nos dice que hagamos los preceptos de una determinada manera, honorablemente, sin desprecio, con sentimiento de corazón, desinteresadamente, y entonces sí, estaremos santificando el nombre de Dios, es decir, nos estamos apegando a Dios, lo más elevado, pues precisamente para eso es que Dios nos sacó de Egipto. Dejar de ser esclavo de algo material para poder servir a lo más elevado y trascendental. O sea, según esto, el objetivo de la salida de Egipto es santificar el nombre de Dios en la vida, ¿no? Porque dijo, para eso te saqué de Egipto, No, para Raf, reconocer que Hashem es lo más importante. O Raf, sea, voy a meter la santificar el otra un nombre de Dios poco. en el mundo sería el objetivo de nuestra existencia. Sí, No, yo creo que el objetivo es que Dios nos santifique a nosotros. bueno, está bien. Pero ¿qué significa que Dios te santifica? Que te eleva, ¿no? No sé, porque aquí parece que el objetivo último, aquí que dice, aquí está, ¿no? Es decir, Acá el dice, que yo santifique al te nombre es saqué de solo un... Israel para ser para ti Elohim. Y yo traduje, para ser para ti lo más importante. O Sí, sea, el pero objetivo Raf, es que tú entiendas que Hashem es lo más importante. vamos a lo de ¿Entendiste? antes. Vamos a esta de aquí. No profanarán mi nombre y me consagraré dentro de Bené Israel. Yo soy Hashem, ahí sí dice, yo soy Hashem que los santifico. Entonces, el objetivo, o sea, el nosotros hacer todas las Entonces, aquí, mismas es un toda medio. la Torah, para qué, pues bueno, ¿qué significa te santifica? Volvemos bueno, no lo sé qué Para significa, te traducción de santificaré, te santifica. separaré, ¿no? Te eleva de lo material y te lleva a una dimensión en la cual te Te conectás con lo más consagra, elevado, ¿no? sí, o Bueno, eso con lo más santifica, elevado, ¿no? sí. Y O lo sea, más pero elevado tiene, es Akadosh Baruj Hu. sí, estoy de acuerdo, pero tiene que ser, pero no, O sea, nos santifica, nos da una vida con contenido. bueno, Raf, a ver, estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando aquí, yo sin preparar y sin apuntes y sin nada, ¿eh? Mirá, Que idea. Dios te consagra, ¿no? O sea, parece como que el cumplir las misbots De con esta todo manera, ese cariño es con sí, el objetivo de que Dios te elija y sea Él el que tira de ti, ¿no? Es muy decir, aquí bien. hay un movimiento del hombre y Estoy un de acuerdo, movimiento de estoy de Dios. acuerdo. Nada más que yo la aplico así. ¿Cómo te santifico? A través de las... Para, ayer que ya no me que nos consagra con las misbot
¿no? Así decimos de la veraja siempre, que nos consagra con las misbot. O sea, las misbot te consagran, te santifican. ¿Qué te santifican? Te elevan. O sea, ¿quién es el que te eleva? Sí, Dios. Pero, no, pero ¿cómo te eleva? No es que mágico. No, ya te dijo cómo. Haciendo las misbot de esta manera, te eleva. O sea, te da el sistema para elevar, te eleva. ¿Entendés lo que quiero decir? Del momento que vos haces lo que yo te digo, te elevás. ¿Qué diría? Yo te elevé. Yo fui la causa de las causas. Yo te dije cómo hacerlo. Yo te enseñé cómo hacerlo. Eso te elevo. ¿Entendés? Vos querés ver La en Dios pregunta, algo no, como. no, 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 o sea, la Vos querés pregunta, como bajarlo un a una imán, peula, a un como, accionar. como, Yo ese como, accionar realmente lo estoy describiendo en cómo como un funciona el imán. mundo. O sea, la pregunta es, ¿todo el que cumple las misbot con la misma identidad, todo el mundo exactamente matemáticamente es consagrado? Sí, sí, cada uno en su nivel, como estudiamos en la Perayat Kedoshim, que hay niveles y niveles de santidad. Y Y cada uno cuanto es... más te consagres a Shem y cuanto más te conectes, más te elevas. ¿Cuál es la manera? Las misbot. ¿Por qué? Porque las misbot te hacen mejor persona y te conectan con lo espiritual. Entonces, ¿qué hacen las misbot? Te santifican. Mm, ¿Quién te las dio? Shem. Entonces, ¿quién me está santificando? A Shem. vale, ¿Entendés? sí, Así lo explico. No sé. puede En ser, no lo sé. resumen, todo este pasaje nos dice que hagamos los preceptos de una determinada manera, honorablemente, sin desprecio, con sentimiento de corazón, desinteresadamente. Y entonces estaremos santificando el nombre de Dios. Es decir, nos estamos apegando a Dios, lo más elevado, pues precisamente para eso es que Dios nos sacó de Egipto. Dejar de ser esclavos de algo material para poder servir a lo más elevado y trascendente. Si bien esto está dirigido a todo el pueblo, o sea que preguntamos a quién se lo decía, pero porque entraba en el tema de los Kohanim, pero dijimos, pero esto es importante para todos. Si bien esto está dirigido a todo el pueblo, en realidad, más que todo le concierne a los sacerdotes, que son los que están más cercanos a Dios y por ende los que mejor deben servir a Dios, pues ellos son los más sabios y elevados. Por lo tanto, los ojos del pueblo están puestos a ellos. Si ellos hacen algo en forma despreciativa o interesada, entonces esta sería una profanación del nombre divino, más grande que si lo hace un individuo cualquiera, tal como dice Rambam en Ilhot Deot, Leyes Éticas, capítulo 5, alhaja 12. Mira lo que dice. No sé, un día, no sé si alguna vez lo leí. El sabio comercia con honestidad y buena fe. Si es no, dice no. Si es sí, dice sí. Será estricto consigo en las cuentas y cederá ante los demás y no será riguroso con ellos. Si sucede que otras personas resultaron deudoras de él en un juicio, debe ser comprensivo, perdonarlos, prestarles nuevamente y apiadar. No rivalizará con el oficio de su vecino y no maltratará a nadie en todos los días de su vida. Fíjate lo que te dijo. ¿Quién es una persona que santifica el nombre de Dios? Una persona ejemplar. Y más en los temas que la gente del hombre al prójimo, porque cuando el hombre al prójimo son malos, esto es lo que te enseña la Torah, no. Pero cuando el hombre al prójimo se da y dice, wow, esto es lo que te enseña la Torah, esto es perfección, esto viene de Dios. En suma, preferirá estar entre los perseguidos y no entre los perseguidores. Está hablando de un sabio muy grande, ¿está bien? Entre los ofendidos y no entre los ofensores. Del hombre que haga todos estos actos y otros parecidos, dice el versículo, tú eres mi servidor, Israel, en quien me enaltezco. Esta laja al final del Jodeot está pidiendo lo máximo de lo máximo para los grandes tzadikim. Porque en verdad uno no tiene que, si te deuda, es una deuda, tiene que pagarte. Pero acá dijo, bueno, pero si dos. Oh, lo perdí, lo perdí. No sé qué pasa hoy con... ¿Me oye, Raf? Ay, no le oigo. No le oigo, no sé qué ha pasado. Ahora, Raf, no ¿Me sé qué escuchás, pasa. no? Sí, Sí, alguien, ahora no, sí. no, alguien marcó. Espera, te voy a poner que Ah, alguien vale, marcó. vale. Espera, espera, espera. Voy a cerrar yo el vídeo también porque... No molestar, ya está. Teóricamente no tiene que salir. Bueno, entonces, estábamos diciendo que una persona que es un ejemplo de persona en todos los campos, que todos ven qué honesto es, qué decente es, qué correcto es, qué bueno que es, entonces la gente admira eso, ¿no? Y entonces esa persona, ¿qué está haciendo? Está santificando el nombre de Dios, porque dice, mirá,
mirá en qué camino se dirige esta persona, mirá qué justo que es. Y esa persona está haciendo ejemplo de lo que la Torah dice que hay que ser. Entonces está diciendo, oh, wow, esa es una persona tzadik. ¿Se entendió? Vamos a Se, resumir. enti- Entonces, en se entendió, resumida, Raf. un texto que parecía técnico, pero que en él estaba escondido tesoros, porque ahí estaba escondido, es más, en este texto leímos la misma de santificar el nombre de Dios, que es una de las mismas más importantes que hay en la Torah. Y después me dijo que para eso te saqué de Egipto, o sea, como que ese es el punto top. Es cómo quiere Hashem que yo me eleve en la vida. Entonces, es como que agarró 4 misbot y de cada misma aprendió un concepto súper profundo y después te dijo, de esa manera se debe servir a Hashem. Y eh, entonces estás trascendiendo y así estás haciendo tu objetivo en la vida, que ese es al fin y al cabo. Un pueblo, el pueblo de Israel, que santifica el nombre de Dios entre todas las naciones, ¿no? Ser luz para todas las naciones. Ese es el ejemplo de Amisrael. ¿Se entendió? Sí, y ahora trayendo un poquito de actualidad ya para terminar, así un Sí. poco en medio de esta guerra que estamos teniendo tan atroz, y bueno, viendo un poco lo que pasó, por Mira, si ejemplo, vamos a con... decir, si uno decía, si uno ve bien, ¿no? El fake news y todo lo que dicen, decían, qué pueblo santo que es este, porque la verdad, Israel es Pero, Raf, me a veces, voy a algo muy banal como... o sea, somos el pueblo más ético del mundo, que más se cuida, más, no existe otro, en que no caiga ningún inocente y encima nos están acusando de hacer cosas malas. No hay un pueblo más santo que se cuide de que no caigan. Entonces, voy a decir, ¿qué pasa? Nos cuidamos muchísimo, somos santos y encima, bueno, ellos son porque son antisemitas. Pero de Pero verdad, espera, no hay Raf, pueblo. Raf, yo quiero traer aquí algo muy banal, que es Eurovisión. Y Sí. hemos visto que por mucho ruido que hagan los antisemitas, la gente del pueblo está viendo nuestra luz, ¿no? Porque si no, no nos hubiesen Sí, ahí, votado ahí se veía bien en claro que todos masa. querían que gane la Eh, israelí y todas la ah, querían. Pero bueno, los jueces o la gente que eran antisemitas o lo que sea, no pero la va. Pero a es verdad, nosotros ahí, los jueces ahí nos se da vio igual, pero el que el mundo pueblo se ve que no normal, está el pueblo viendo. que piensa normal, ve la verdad. Es verdad. Y lo otro se ve que está todo eh, Manipulado manipulado. Es verdad. Hay una manipulación, pero mundial. Manipulación mundial en contra de la verdad. Y es en contra de gravísimo eso, Israel. porque al fin y al cabo, ¿quién pagaría? El mundo mismo. Pues. Entonces, Pero el bueno, mundo tiene que luchar Raf, contra la maldad. Am Israel no es es el la, ejemplo. Am Israel es el pueblo que más lucha contra la maldad. no es la El primera más. vez que nos pasa, ¿verdad? En la historia. Sí, la verdad que sí. La verdad que No, podemos decir que son movimientos pre-Mashiach, digamos. Las cosas que están pasando en estos años, estos momentos son. Bueno, está Tashem. bueno, Besrat Hashem, que tengamos buenas noticias. También Amén, que Raf. por el estudio de Torah sea Leilun Uf, Ishmat, estos soldados que fallecieron sí, ayer. sí. Hay un argentino, Ilan Cohen. Ah, Y bueno, Besrat Hashem, que. Bueno, que Am Israel, como decimos siempre, ah, Am Israel, Israel Jai. High. Bueno, Nos vemos te la mando semana que viene. un abrazo grande. Gracias, Raf. Un abrazo. Chao. Saludos. Chao. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.